أشهد أن لا إله إلا الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا بسم الله الرحمن الرحيم, en nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo. La paz sea con todos ustedes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos, queridos hermanos y telespectadores, a una jutba más, de un viernes más, desde la mezquita más sagrada del Islam, que es la mezquita al-Haram, desde la Meca, desde Arabia Saudí. Un saludo y un deseo también de que vivan con nosotros y vivamos con nuestros hermanos en la mezquita al-Haram, los ambientes y el espíritu de fe y la gran espiritualidad que todo corazón de todo musulmán se dirige cada viernes y cada Jumu'ah, que Allah subhanahu wa ta'ala nos dé la recompensa de vivir como si estuviéramos ahí solamente por nuestra intención y nuestro deseo. Pues como sabéis, queridos hermanos, al-niyatu khairun min al-amal, como decía el profeta sallallahu alaihi wasallam, la intención a veces es más importante que la propia obra. Cualquier musulmán que quiera estar ahí, pero que no puede, con desearlo, de tener la sincera intención de hacer la peregrinación, de hacer la umra, de hacer la ziyara también al profeta, la paz y las bendiciones sean con él, Allah subhanahu wa ta'ala se lo concede. Hoy, inshallah ta'ala, vamos a tratar un tema que todo musulmán ha de saber, típico también de los viernes, que es la sunan del viernes, sunan al-Jumu'ah, que son las tradiciones que heredamos del profeta sallallahu alaihi wasallam, de sus consejos, de sus digamos, recomendaciones para que todo musulmán las haga el día del viernes, y son muy recomendables. Las vamos a tratar una a una, son unas cuantas, vamos a ir de las más importantes a las que menos, y evidentemente un día más, un Jumu'ah más, con nuestro hermano, el imam, el Sheikh Mansur Mota. Assalamu alaikum, bienvenido. Alaikum salam wa rahmatullah. Bienvenido. Claro, los viernes, sabemos, hemos hablado de las dos viernes pasadas, de la importancia del día, de la excelencia del Jumu'ah, la excelencia de la oración del viernes, la excelencia de la Meca, con la que vivimos en esos ambientes, como pueden ver a nuestros hermanos desde aquí en directo. Ahora que son las 11:06 aquí en Madrid, las 12:06 en la Meca, en unos 15 minutos empezará, digamos, la Jumu'ah, y evidentemente para nuestros hermanos en América Latina son unas 5 horas menos, por ejemplo en Argentina, y a veces 6, dependiendo del país. Hoy vamos a tratar un tema menos importante, pero no porque, sino porque son obligaciones, y las de hoy son recomendaciones que el profeta sallallahu alaihi wasallam, digamos, nos ha recomendado a todo musulmán. Antes de entrar a estas tradiciones en sí, digamos un poco de forma breve la importancia de seguir las tradiciones del profeta sallallahu alaihi wasallam, porque algunos musulmanes las toman como que, bueno, son prescindibles o, bueno, no son importantes. No obstante, no es el caso. ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál sería la importancia de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam y practicarla día a día? Sobre todo en un viernes. Sí. Bismillahirrahmanirrahim. Bien, el hecho de seguir la sunna en lo referente a estos hábitos y a estas tradiciones que nos ha dejado el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es importante el seguirlas y el tenerlas, porque son como aquellas cosas que embellecen nuestro interior. Cuando uno construye una casa, existen lo que son los fundamentos, existen los pilares, existen las paredes, y luego se pone lo que es lo más básico en cada una de las habitaciones o de las dependencias. Y hay muchas sunan, hay muchos hábitos y tradiciones del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que lo que quiere es embellecer el interior del musulmán, al igual que nosotros también queremos embellecer nuestra casa y tener
buenas cortinas, buenos tapices, no por buscar la vanagloria o el amor el amor un poco no moderado por lo bello, porque como bien dice en un hadith el profeta Mohammed, la paz sea con él, Allah es bello, llama a la belleza, ama a lo bello. Entonces, al igual que nosotros buscamos que nuestra casa esté ordenada, sea bella, sea acogedora, pues igual hay muchas sunan que lo que hacen los musulmanes es embellecer su persona, tanto interiormente como exteriormente. Y sí es cierto que, como tú has comentado, que hay gente que no le presta mucha atención a estas sunan, a estos hábitos que nos dejó el profeta, sallallahu alaihi wasallam, cuando realmente si uno las practicara encontraría esa belleza tanto, no solo exteriormente, porque una de las sunan, como ya hablaremos, es ir bien vestido y bien arreglado el yuma, sino que lo que hace es embellecer su interior, que es mucho más importante que el exterior. Desde luego. Además, es muestra de amor cuando una persona ama a otra persona, por ejemplo, les pasa en los matrimonios, pues claro, uno adapta su gusto a los gustos de su pareja y lo hace por amor. Entonces, todo musulmán tiene el objetivo, evidentemente, de amar al profeta sallallahu alaihi wasallam y de amar a Allah subhanahu wa ta'ala, amar a Dios. Y tenemos en la sura de las mujeres, claramente Dios dice, di, oh Muhammad, es decir, a la gente, si me amáis, es decir, si aman a Dios, seguidme, es decir, que sigan el ejemplo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por lo tanto, es una manera de mostrar amor, de sentirlo y evidentemente a través de este amor a Allah subhanahu wa ta'ala y a su mensajero, que es su amado, uno eleva más su fe, se acerca más a Allah subhanahu wa ta'ala. Por lo tanto, es muy recomendable las sunan, las tradiciones del profeta sallallahu alaihi wasallam que vamos a tratar hoy. Algunas son muy importantes, evidentemente. Quien no puede, que luego lo vamos a tratar, quien no puede, evidentemente está excusado, es evidente. Pero el que pueda y no hace la sunna se le llama al-muqtasidu fi sunna, es decir, el que hace economía en la sunna, que algunos sabios comparan con el que innova, con quien hace innovaciones en la religión, que es algo muy negativo y muy peligroso. Por lo tanto, si uno puede hacer una sunna y no la hace, es totalmente una muestra de que no hay un sentimiento realmente hacia el profeta sallallahu alaihi wasallam de amor y de consideración y respeto. Iremos brevemente, porque la semana pasada se nos pasaron algunas sunan que no hemos tratado, entonces como el tiempo es un poco corto, vamos a hablar, por ejemplo, de una sunna muy importante el día del viernes, que empieza desde el Jumu'ah, que en realidad es una sunna de todos los días, que hemos de hacer todos los musulmanes todos los días, pero tiene una especial atención y una especial importancia en el viernes, que es el recuerdo del profeta o la oración por el profeta sallallahu alaihi wasallam. Sí, esta es una de las sunan o de los hábitos más importantes que puede realizar el musulmán, concretamente en este día de hoy. Como bien es cierto y tú como bien has citado, es una orden mustahabba, es una orden muy querida por Allah y que viene citada en el Corán, que es el pedir salawat, pedir bendiciones para el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero concretamente en este día. Ahí tenemos un hadith que narró el Imam Ahmed y otros narradores del hadith, donde el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice: el mejor día en el que sale el sol es el Jumu'ah, en él fue creado Adán, en él fue dispuesto en el paraíso y en él fue sacado de él. Y a continuación dice el profeta en este hadith: y en ese día aumentad fa'akthiru min as-salat alayhi, dice, aumentad el salat para mí, pedidme bendiciones, porque Allah me lo va a mostrar a mí, me va a hacer que esas bendiciones me lleguen a mí y yo les devuelva a vosotros este saludo y esta bendición. Sí, además Allah subhanahu wa ta'ala dice en la sura del Ahzab, de los partidos, ciertamente Allah y sus ángeles oran por el profeta, oh creyentes, orad por el profeta y saludadle. Es decir, sería una aproximación a la traducción. Es una orden de Allah subhanahu wa ta'ala para que los musulmanes, los creyentes, recen y oren por el profeta sallallahu alaihi wasallam, especialmente en el día de hoy. Y ahí dice akthiru, que es aumentar, que sea más todavía que los otros días. Además, la oración por el profeta sallallahu alaihi wasallam es sabido que da una calma al corazón y aumenta un amor y una misericordia dentro de uno hacia los demás, que realmente le hace a uno sentirse muy cercano al profeta sallallahu alaihi wasallam. Pero hay muchas más
tradiciones que vienen del profeta sallallahu alaihi wasallam, dichos en donde se aconseja la oración por el profeta sallallahu alaihi wasallam. Por ejemplo, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam: quien ore por mí una vez, Dios ora por él 10 veces. El que ora por mí 10 veces, Allah subhanahu wa ta'ala ora por él 100. Y quien ore por mí 100 veces, Dios ora por él 1000. Y quien ore por mí 1000 veces, estará conmigo en el paraíso. Es decir, claro, orar por el profeta al día 1000 veces, por ejemplo, ya es un nivel de amor considerable. Y además el profeta nos dice: el día del juicio, la persona estará con quien ama. Es decir, el día del juicio y en la recompensa, la persona va a estar con aquellos con quien que ama. Si amas a Allah subhanahu wa ta'ala y amas a su profeta, evidentemente estarás muy cerca de ellos. Eso es así tal y como has comentado antes en la sura de Al-Imran, cuando dice: di, oh Muhammad, si amáis a Allah, seguidme. Y entonces Allah, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, yuhibbukumullah wa yakfir lakum dhunubakum. Dice: seguidme y Allah os amará y además perdonará vuestras faltas. Entonces, cuando dice fakthiru minas salat alayhi, dice: aumentad vuestras oraciones por mí, es eso, aumentad más, porque ya de manera diaria uno cuando hace el salah, por ejemplo, pues también pide bendiciones por el profeta y también en cualquier momento puede pedirlas, pero este día es una orden que ha venido de él para que aumentemos las bendiciones y la baraka por él. Sallallahu alayhi wa sallam, que Allah le dé paz y bendiciones. Tenemos la virtud, esta tradición de la oración por el profeta sallallahu alaihi wasallam. Esta evidentemente la hace el creyente todos los días, especialmente el viernes, desde la mañana temprano o desde la noche del jueves a viernes, y durante todo el día hacemos otras cosas. El viernes, por ejemplo, de las sunan, sí, de las sunan que existen, tenemos una de ellas que bien has citado, porque la gente, incluso entre los musulmanes hay gente que desconoce que el día como tal en el Islam comienza con la puesta del sol. Con la puesta del sol comienza un nuevo día, que es por el calendario lunar. Entonces, cuando llegamos al jueves por la tarde y llega el Magreb, ahí es cuando comienza el Jumu'ah como tal, por el calendario lunar. Entonces, a partir de ahí, una de las sunan que se puede empezar a partir de ahí, o que uno puede continuar al día siguiente solar, cuando se levanta por la mañana, es la recitación de la sura de la caverna, Surat al-Kahf. Subhanallah. Y la sura del Kahf, digamos, ¿por qué precisamente el Kahf? ¿Qué virtudes tiene? ¿Qué nos aconseja el profeta sallallahu alaihi wasallam para que la recemos justamente hoy? Los sabios en el Islam han hablado sobre las virtudes que tiene esta sura y por qué explícitamente el profeta sallallahu alaihi wasallam instó a que se leyera esta sura en este día. Existen múltiples explicaciones. Primero, y una de ellas, que aunque nosotros no sabemos si nos va a tocar o no, es por la protección de lo que se llama en árabe el Dajjal, que es el falso Mesías, o el falso Cristo, y que en otras tradiciones se conoce como el Anticristo. Y entonces lo que nos instó el profeta y nos aconsejó es a que leyéramos el principio de Surat al-Kahf, la Sura de la Caverna, para si nos encontrásemos con él, pues nos protegería del encuentro con él, porque va a ser una fitna, va a ser una gran prueba para quien se encuentre con él. Sí, además, sobre todo los 10 primeros Exacto. versículos, ¿no?, tienen la virtud. Evidentemente, lo aconsejable, el profeta sallallahu alaihi wasallam me recomienda leer para quien no la conoce de memoria y recitar para quien sí la sabe, toda la sura, pero evidentemente, sobre todo, los primeros 10 versículos, que es muy importante. Volveremos en algún viernes, inshallah, pronto, si Dios quiere, trataremos en detalle esta sura, este capítulo del Corán, y veremos unos secretos que tiene muy importantes, que tienen que ver con la vida de la persona en este mundo y las pruebas por las que pasa y las grandes tentaciones por las que le hacen obtener éxito o ser un fracasado de los perdedores, tanto en esta vida como en la otra. Y inshallah ta'ala la trataremos, la haremos un poco de exégesis y la analizaremos. Evidentemente, Surat al-Kahf, como bien dice el profesor y como nos ha dicho el hermano Mansur, pues la virtud máxima que tiene es que nos protegerá, inshallah subhanahu wa ta'ala, puesto que el Dajjal es uno de los signos mayores
del fin del mundo. Y como hemos visto el viernes pasado, sería un viernes, tendría lugar un viernes. De ahí que es importante que se recite los viernes. Tenemos la tradición o la buena tradición de orar por el profeta sallallahu alaihi wasallam. La segunda sería recitar o leer la sura de la caverna. ¿Alguna más? Bueno, estamos escuchando en directo, la realizadora, que Allah la recompense, se nos puede poner el adán, es el primer adán. Lo escuchamos y luego seguimos. En un segundito hasta ahora, no nos dejen. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. No hay otro Dios sino Dios uno único. Él es todopoderoso. Queridos hermanos, seguimos con las tradiciones recomendadas por nuestro bendito y amado profeta Muhammad, la paz sea con él. La siguiente sería: el musulmán ha de rezar mucho por el profeta sallallahu alaihi wasallam, orar, luego leer también la sura de la caverna, pero también una vez que se dispone a ir a la mezquita, ¿en qué condiciones tiene que ir? ¿Normal? ¿De forma un poco más...? ¿Cómo debería ir el musulmán el viernes a la jutba a estar con sus hermanos en la congregación? Una de las cosas que acabamos de citar es que estas sunan, estos hábitos que nos han llegado del profeta sallallahu alaihi wasallam, lo que nos quieren enseñar es a embellecernos, tanto interior como exteriormente, para una ibada, una práctica de servidumbre que va a dar, donde nosotros vamos a dar lo mejor. Y si nos fijamos en lo que son el ahkam al-fiqh, en
son preceptos del derecho islámico. Siempre que se va a realizar, por ejemplo, una ibada que es considerable, tiene un valor muy alto, uno lo que hace es hacer lo que vamos a citar ahora, que es el ghusl, o la ablución mayor. Por ejemplo, cuando uno también va a hacer el hajj, también debe hacer ese ghusl completo de su cuerpo, porque es una purificación espiritual y también es una limpieza completa exterior de todo el cuerpo. Y una de estas sunan, uno de estos hábitos es igual, recibir este día del Jumu'ah, tanto interior como exteriormente, de la mejor manera. Y una de estas cosas exteriores es realizar esta ablución mayor, este ghusl, pues para ir limpio, aseado, y también esa purificación interior. Nuestro bendito profeta sallallahu alaihi wasallam muchas veces cuando nos enseña o nos recomienda algún hábito, siempre nos dice su recompensa también, es decir, para también animar a los musulmanes a conseguirlo. ¿Habría alguna virtud de hacer ghusl o sencillamente es, digamos, higiene? Sí, no, tenemos hadices, uno de ellos del imam al-Bukhari, donde el profeta sallallahu alaihi wasallam cuenta que aquel que hace el ghusl y se purifica y luego se dirige a la mezquita andando y entra correctamente a la mezquita, se sienta, escucha el khutbah, el sermón del imam, y luego hace el salah y lo acaba, lo que hace es que Allah Azza wa Jalla le perdona todas sus faltas de esa semana, de un Jumu'ah a otro Jumu'ah. Desde luego, Allah subhanahu wa ta'ala y nuestro bendito profeta siempre nos enseñan cosas, hábitos que a veces casi siempre, son muy fáciles de hacer y aún así la recompensa es muy mayor. Uno, aprende hábitos saludables, la higiene, estar bien, vestir bien. Y aún así, uno tiene, además de esto, una recompensa ante Allah subhanahu wa ta'ala para el día del juicio. En breve, esta ablución mayor tiene dos condiciones básicas, que es la primera, la intención de que se hace la ablución mayor, de purificarse, y la segunda es rociar todo el cuerpo con agua. Y bueno, queridos hermanos, estamos escuchando el adán definitivo que va a dar paso a la jutba, por lo tanto nos despedimos hasta después de la jutba. Esperemos y deseamos que disfruten de la jutba y la vivan al igual que nosotros, que intentaremos traducirla, inshallah, simultáneamente y de forma lo más perfecto posible. Y hasta entonces, inshallah, nuestros mejores deseos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره Alabamos y a Él imploramos perdón. Pedimos a Allah que nos guarde del mal de nuestros egos. Quien guía a Allah no tiene a quien le desvíe, y a quien desvíe no tiene a quien le guíe. Atestigo que no hay más Dios que Allah, uno, único, sin copartícipe. Y atestigo que Muhammad es su siervo y mensajero. La paz y las bendiciones sean con él y con su familia pura y con sus compañeros benditos y quienes le siguen por todos los tiempos hasta el tiempo.
final. فأوصيكم أيها Hermanos, الناس ونفسي بتقوى الله os recomiendo y a mí temer a Dios. وهي الحاجز Temer a Dios عند es el الفتن camino de los bien وبها guiados, يكون النصر عند es el camino de الشدائد los rectos, والمحن es el camino ألا para el éxito en إن esta vida y en la أولياء otra. الله لا خوف عليهم Ciertamente ولا هم los يحزنون siervos sinceros de Allah الذين no tienen nada que آمنوا temer وكانوا y no se يتقون entristecerán. لهم البشرى في Quienes الحياة temen a الدنيا Allah وفي tienen una الآخرة buena en esta vida لا y la otra تبديل y en la لكلمات otra. الله ذلك هو Dios الفوز العظيم asegura, أيها المسلمون Dios lo asegura. أيها Musulmanes, الصابرون الصامدون oh musulmanes pacientes, perseverantes, إنه مع musulmanes طول الليل probados, وتفاقم sepáis الجراح يجمل que a التفاؤل pesar de la وفي noche غمرة oscura الأحزان تحلو siempre hay un الحكاية alba السلوان. y que después de la tristeza viene la alegría تولد الآمال y que وإذا del اشتدت dolor الكروب viene la esperanza. وأطبقت الخطوب Las وتسلط situaciones الفاجر muy وعز difíciles, الناصر فسنة hay الله pocos في قرآنه auxiliadores. قبل النصر قصص تبعث الأمل Todos los وتحيا profetas بها han النفوس vivido ويزهو estas بها situaciones الإيمان. de dificultades, pero siempre وما al final يصيب acaban المؤمن من triunfando y جراحات teniendo éxito. وابتلاء Todo lo que ليس sufre la إلا umma, سنة los قد musulmanes, خلت في الأصفياء de قبله problemas, ترفع بها de الدرجات conflictos, وتحط son pruebas السيئات para elevarse ante Allah وتمحص subhanahu بها wa ta'ala, القلوب para وتصفو que بها seamos más الأمة cerca de la المؤمنة. umma y para وتلك purificar a la umma. الأيام نداولها بين الناس Esos días وليعلم que الله intercambiamos الذين entre la آمنوا gente, ويتخذ منكم شهداء Dios hará de والله entre لا vosotros يحب testigos الظالمين. ante la humanidad. وليمحص الله Y para que الذين Allah آمنوا sepa ويمحق quienes creen de الكافرين. verdad y acabe con los وفي incrédulos. سيرة نبينا محمد Tenemos صلى الله también عليه وسلم un ejemplo en la biografía y la vida del profeta, la paz sea con él. Tenemos وفي muchas أحرف lecciones que الفترات aprender. وأشقها في مكة. En las situaciones más وقبل difíciles الهجرة en la ب3 Meca, سنين ماتت durante خديجة رضي durante الله 3 عنها. años se le murió su وكانت mujer وزير Khadija, صدق على الإسلام. Allah esté complacido con يشكو ella. النبي الحبيب Y el إليها profeta, ella ويستند quien عليها. acudía para ومات quejarse de أبوه las أبو طالب dificultades. وكان مناعة También له murió وناصرا en esos على 3 قومه. años su واستغرب tío الناس Abu Talib, حادثة الإسراء quien le فكذبوه. defendía ante los وارتد incrédulos, بعض من ante أسلم. quienes وانكفى querían بالدعوة acabar con su حتى ما mensaje. كاد يدخل Y في también الإسلام algunos أحد. de sus compañeros habían وسن dejado de النبي creer en صلى él. الله عليه وسلم Ante ذلك todas العام estas dificultades, عام الحزن. este sufrimiento, وتجرأت en قريش ese على año النبي 10 صلى الله fue عليه llamado وسلم. el año de la وبلغت tristeza. الحرب عليه أقصى Y مداها. después ورسول الله le صلى atacaron الله los عليه incrédulos de وسلم Quraysh, يعاني من le الوحشة boicotearon والقلق. y le hicieron sentirse extraño en su propia tierra. Y los musulmanes con él, que eran pocos, fueron también castigados como su profeta, la paz sea con él. Así, Dios hizo revelar las suras de Job y de Jonás, que ellos han sufrido mucho con sus pueblos y que han sufrido por defender la verdad y por querer llevar el mensaje de Allah a la gente. Fueron atacados y su comunidad de creyentes también. Dice Allah en la última parte del capítulo de Hud: te revelamos de las historias de quienes te precedieron para que te animes y sean una lección. Y después vino la sura de Yusuf, de José, en donde Allah subhanahu wa ta'ala, al contarle la historia de este profeta para que le dé mucha paciencia, para que le dé ánimo y sepa que al final realmente saldrá a la luz. En la historia de José se ve cómo uno sufre y cómo después de esta gran dificultad, después de un tiempo de sufrimiento y dificultades, Allah subhanahu wa ta'ala le da la victoria y el éxito. Siempre el fin bueno es para los piadosos, quienes temen a Allah. En esta sura de José se ve realmente la sabiduría de Dios, la grandeza y el gran conocimiento de Dios. Empieza el Corán diciendo en esta sura: ciertamente este libro, que es muy claro, tiene muchas lecciones para las personas que tienen raciocinio. Te contamos, oh Muhammad, las mejores historias. Así Dios cuenta las grandes historias a su mensajero Muhammad.
La historia de José, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, vivió grandes pruebas y sufrió mucho desde la conspiración de esos hermanos, después de la soledad en el aljibe y después convertido en mercancía de mano en mano, sin que tuviera nada que decir ni nada que objetar, ni su familia con él. Además, después tuvo que sufrir la conspiración de una mujer, su tentación y después la cárcel. Después de todo esto, Allah subhanahu wa ta'ala le dio la victoria. Aún así, Allah subhanahu wa ta'ala le probó, dándole riquezas y poniéndole al cargo de una gran responsabilidad de gestionar las riquezas de todo el país. Aún así, después le vienen sus hermanos, quienes estaban aparentemente, eran responsables de sus desgracias. Aún así, su respuesta fue de acogerles cuando vinieron suplicándole ayuda, de responder bien a ellos. Así aprenden los profetas y quienes quieren guiar a la gente. Los maestros han de aprender a tener esta paciencia. Los musulmanes y los creyentes así tienen que ser. Allah subhanahu wa ta'ala nos revela estos relatos para que aprendamos, para que perseveremos, para que seamos pacientes, pero al mismo tiempo para tentar a los enemigos, que ellos creen que los creyentes no pueden nada o que Dios no puede con ellos, hasta que creen que nadie puede con ellos, Allah subhanahu wa ta'ala se venga de ellos. Ante todas estas dificultades y desgracias, Allah subhanahu wa ta'ala le trajo a Yusuf la victoria y el éxito. El final del relato realmente respondió a su sueño, haciéndole un líder entre la gente y un ejemplo para toda la humanidad por siempre. Allah subhanahu wa ta'ala, como en el Corán y en la sura de José, como aún siendo esclavizado y en todas estas desgracias mantuvo su fe firme en Allah subhanahu wa ta'ala. Todo desde que fue tirado en el aljibe y después de ser vendido y después de la cárcel. Aún así, decía, esta si es la voluntad de Allah, la acepto, y la aceptó. Y Allah subhanahu wa ta'ala, como recompensa esta paciencia, Dios es el Todopoderoso, quien convierte al débil en fuerte y el fuerte en débil. Así la voluntad de Allah se hizo real. Así los hermanos de José al final no pudieron hacer nada. A pesar de lo que hicieron con su hermano, no sabían de que realmente Dios, la voluntad de Dios prevalece. Al final tuvieron que rendirse ante esta evidencia. Cuando José habló de su desgracia y de que era injustamente acusado, aún así aguantó la cárcel. Así, cuando vienen a preguntarle por el sueño del rey, no proclamó primero su inocencia, ni dijo que quería primero salir de la cárcel, sino que apoyó al rey en su sueño, indicándole y aconsejándole qué hacer. Y solo después es cuando vienen a sacarle de la cárcel. Es decir, olvida su desgracia personal y se preocupa por la gente, por los demás. Así son los grandes maestros. Así es la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala y así hace que sea la voluntad de quienes siguen su camino y creen en Él. Así, quienes aman a Allah, quienes siguen su camino, sus designios, son los que realmente triunfan al final. Los más comprometidos, al final Allah les da el éxito. Así el creyente tiene que no darle importancia a los poderosos y a quienes nos oprimen actualmente, porque Allah es más grande y más fuerte. Hemos visto también una lección en el profeta Jacob, de cómo después de que le hayan dicho que su hijo había muerto sabiendo que no estaba muerto, ante esta desgracia y ante la desgracia también de su segundo hijo que ha desaparecido, aún así siguió
siguió creyendo en Allah y siendo paciente. Decía, buena paciencia es lo que he de tener, pues Allah puede traérmelos todos. Y decía, yo me reclamo ante Allah subhanahu wa ta'ala y sé de Allah lo que no sabéis, diciendo a sus hijos. Y así les dice, id en busca de José. Aunque ellos le habían dicho que estaba muerto, él les dice, id, quizá le encontréis con vida. Es la fe de los profetas, es la certeza de quienes creen en la unicidad de Allah. Nunca hay que desilusionarse, nunca hay que dejar de creer en que Allah dará la victoria a los creyentes. El creyente no se somete, no se inclina ante la tempestad, sino que es firme. Quien realmente cree en Allah siente su presencia. Realmente la grandeza de Allah le hace despreciar las dificultades y superarlas. Así el creyente, para tener todo esto, tiene que fortalecer sus lazos con Allah. Tiene que ser fuerte su creencia en Allah, su fe y su perseverancia. Creyentes o musulmanes, estas dificultades realmente son por voluntad de Allah, para que así Allah le dé la victoria a José y le ponga en sus manos todas las riquezas de Egipto y así pueda estar al nivel que él quiera. Así, al contrario, le lleva desde la cárcel, desde el aljibe, desde ser esclavo a ser un señor, a ser un noble, a estar en un grado de gran importancia. Hermanos, no tenemos que Allah subhanahu wa ta'ala no desprecia la paciencia de los creyentes, sino que la recompensa. Y ama que estos siervos se dirijan a Él, le imploren a Él, le rueguen solo a Él. Así Allah subhanahu wa ta'ala pone a los creyentes perseverantes y pacientes en una posición muy elevada como recompensa a su fe, a su generosidad, a su paciencia. Y así vemos cómo Allah subhanahu wa ta'ala se repite mucho en el Corán diciendo que es el sapientísimo, el que lo sabe todo y el que lo ve todo. Él siempre nos trae las cosas en su momento. Todo tiene sentido. El creyente tiene que asimilarlo y saberlo. Y si no lo sabe, por lo menos que se resigne siempre con fe firme en Allah subhanahu wa ta'ala. Dice Allah Altísimo en el final de la sura de José, cuánta gente de pueblos que han estado en desgracia y en dificultad, Allah convirtió su dificultad en grandeza, Él les dio buena vida. Así es quien Allah subhanahu wa ta'ala le guía a ser perseverante, y a los injustos que no creen en nosotros tendrán un castigo muy doloroso. La palabra de Dios no son palabras vanas, no son palabras vacías, sino que es conocimiento y es guía, es luz. Allah subhanahu wa ta'ala es la luz de los profetas y de los mensajeros, también de los creyentes. Es la luz que deben de seguir para salir de la dificultad y superar los problemas. Hermanos, la paciencia y la perseverancia es una sunna de Allah. Es una tradición, es una ley de Allah subhanahu wa ta'ala que quien la sigue siempre conseguirá el éxito en esta vida y en la otra. La victoria es de Allah. Allah salva a quienes merecen ser salvados y castiga a quienes merecen ser castigados, a quienes no quieren aceptar su camino y se desvían de él. Y Dios no tiene contemplación con los criminales. No tendrán a quien les auxilie ni a quien les ayude. El Corán y estos relatos, dice Allah Altísimo, en estos relatos hay lección para quienes tienen raciocinio.
Todo lo que hay en el Corán es enseñanza. Que Allah nos bendiga con el Corán y en la Sunna y que nos enseñe de su libro y seguir sus lecciones. Pedid a Allah subhanahu wa ta'ala el perdón, pues es el quien perdona. Alabado sea Allah, Señor de los mundos, el misericordioso, el clemente, dueño del día del fin del mundo. Atestiguo que no hay otro Dios sino excepto Allah, único, sin socio. Y atestiguo que su mensajero Muhammad es profeta y siervo de Allah. Que Allah esté complacido con todos sus compañeros y seguidores. Hay que decir una palabra de verdad y de justicia, y para rechazar cualquier injusticia y crimen. El rapto del diplomático saudí en Yemen es un crimen que rechaza toda religión y toda razón. Eso no es jihad, no es esfuerzo por la causa de Allah. Es un ataque a todos los musulmanes y a todos los habitantes de Yemen y de la península arábiga. Nuestro país no rechazará ni rehusará sus derechos, aunque en ellos se le vaya el alma. Que tengan miedo a esta gente, que tengan miedo de Allah y que respeten a los musulmanes y al Islam. Que Dios libere a los cautivos, a los rehenes. Queridos hermanos, orad por el bendito profeta, el elegido de Allah. Oh Allah, bendice y saluda a nuestro profeta, a su bendita familia y a sus compañeros guiados, y a todos, sobre todo los imames y sabios musulmanes, especialmente Abu Bakr, Omar, Uthman y Ali, sobre todos los compañeros y todos aquellos que siguen su sunna, su camino, su tradición. Oh Allah, dale la victoria a los musulmanes y humilla a los paganos y a los enemigos del Islam. Oh Allah, haz que nuestros países, de todos los países de los musulmanes, seguros. Oh Allah, todo aquel que quiera mal para nosotros, haz que su mal se vuelva en su contra. Oh Dios, danos seguridad en nuestros países y guía a nuestros responsables y nuestras autoridades. Oh Allah, guíales bien en tu camino y hazles estar en el camino de tu complacencia. O hazles servir al Islam y a los musulmanes, recompénsales con el bien, con todo apoyo a los injustos que les dan. Oh Allah, guíales por el camino de la justicia y que apoyen a nuestros hermanos en Egipto, a todos nuestros representantes, que Allah les guíe. Oh Allah, guíales. Oh Allah, arregla los asuntos de todos los musulmanes en todas partes. A nuestros hermanos de Siria y en Palestina. Oh Allah, úneles en el camino de la justicia y de la verdad. Oh Allah, para el derramamiento de su sangre. Oh Allah, da de comer y alimenta a sus hambrientos, a sus pobres, y hazles fuertes y dales la victoria sobre sus enemigos. Oh Allah, hazles salir del asedio. Oh Allah, libérales de esta injusticia. Oh Allah, ayuda a nuestros hermanos en Siria. Oh Allah, está con nuestros hermanos sirios. Oh Allah, protégeles, protege sus vidas, protege sus bienes. Oh Allah, protégeles de los criminales. Oh Allah, auxilia y da victoria a las mujeres endeudadas, a los niños que se han quedado huérfanos. Oh Allah, acaba y humilla a tus enemigos, a los enemigos de la humanidad, a los enemigos de la gente. Oh Allah, dales éxito y victoria a tu din, a tu religión. Oh Allah, auxilia a tus creyentes, a los musulmanes. Oh Allah, danos el bien en esta vida y en la otra. Allah, perdona nuestros pecados, nuestras faltas. Cubre nuestras vergüenzas. Oh Allah, sé complacido con nosotros y con todos nuestros hermanos y nuestros padres. Oh Allah, nos arrepentimos, acepta nuestro arrepentimiento. Alabado sea Allah,
Glorificado seas, ora por el profeta, por todos los profetas, y alabado seas, Dios de los mundos. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا أقيموا صفوفكم ولا تختلفوا أتموا الصف الأول فالأول الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamu alaikum wa rahmatullah, la paz sea con ustedes y bienvenidos de nuevo. Mashallah, una jutba brillantísima de un tema muy, muy importante en nuestras vidas de cada uno y especialmente de aquellos que portan un mensaje. Todo musulmán, como musulmán, es mensajero del Islam también, no a través de las palabras, sino también a través de la actitud y de sus modales.
mashallah, una jutba que hemos disfrutado, y además mirando a la mezquita al-Haram, a la mezquita sagrada, subhanallah, vienen unas emociones y se vive una espiritualidad que recuerda el hadith, assalamu alaikum de nuevo Mansur, que nos recuerda el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, en donde dice an-nadaru ila al-Ka'bati ibada, es decir, mirar a la Kaaba, a la mezquita al-Haram, es adoración en sí misma, así que realmente uno lo siente y lo vive. El tema de la jutba de hoy, importantísimo. Ha sido muy profundo porque ha tratado un tema que es fundamental y básico, en el sentido de que es necesario en la vida no del musulmán, de toda persona. Es el tema de la paciencia y de la perseverancia. Sí, es decir, evidentemente todos vivimos unas dificultades en nuestras vidas, todos tenemos problemas en momentos dados, y claro, hay que superarlos, y superarlos requiere de una fuerza de fe y de paciencia y perseverancia muy importantes. De forma breve, como lo habrán oído seguramente, el imam en su jutba, en su discurso, ha hablado de la importancia de la paciencia y de la perseverancia, y nos trajo ejemplos de los profetas, de los mensajeros, especialmente del profeta y mensajero Muhammad, la paz sea con él, y lo que ha vivido sobre todo en el año 10 de la Égira, llamado el año de la tristeza, que es cuando, además de perder a su esposa, a su única esposa hasta ese momento, que le ha defendido mucho, le ha apoyado mucho, y era, digamos, su apoyo cuando, digamos, tenía dificultades, se le muere, y además muere también y fallece su tío, que era quien le protegía, porque las normas tribales, cuando a alguien le daban protección, pues se había de respetar, y quien le daba esa protección, que es su tío, murió también, y empezaron los 3 años de boicot a los musulmanes, en donde no hacían negocios con ellos, en donde llegó la desesperación y la situación tal que en el año 3, por hambre, algunos compañeros llegaron a poner en la cazuela a cocer a sus propios zapatos para comerlos, porque los zapatos estaban hechos de piel. Pero aún así perseveraron y tuvieron esa paciencia, y al final hemos visto que 8 años después habían conquistado no solo la Meca, que les había castigado tanto, no solo habían conquistado Arabia, sino que ya estaban en las fronteras de 2 grandísimos imperios, como era el bizantino y el persa. La segunda historia también, que también le vamos a dar mucha atención, es la historia del profeta José, la paz sea con él. También compartimos esta historia con la tradición cristiana y con la tradición judía, que también viene en la Biblia. Paciencia y perseverancia. ¿Cómo ha vivido el profeta sallallahu alaihi wasallam el año de la tristeza? Pues tanto este año como los que vinieron adelante, que fueron lo que tú bien has citado, los años del boicot, donde se ve realmente otra sunnatullah fil hal, como se dice, una ley de vida que Allah ha dispuesto en este mundo, y es que cuando aquellos que quieren callar alguna proclama o una iniciativa de cualquier tipo de gente, sea quien sea, que lo que busca es el bien, la justicia y la equidad, cuando ya no encuentra otro medio, lo que hace es pues devastar, aniquilar, perseguir. Eso es lo que le pasó a los musulmanes en los últimos años ya de estar en Meca, y fue ese realmente el motivo por el cual el profeta ya por orden de Allah también, les ordenó a que emigrasen. Ya emigraron una vez a Abisinia, al Habasha, y ya fue cuando se dio la migración de Meca a Medina, por la situación tan grave que vivían, donde eran perseguidos, eran torturados, eran asesinados, les habían cortado cualquier tipo de relación económica, social, familiar, estaban totalmente en una situación realmente muy dura, muy dura. Esto me lleva a pensar cómo los propios compañeros del profeta, al sufrir esas persecuciones, a los débiles, que hemos hablado de las tradiciones tribales árabes, pues una tribu o un señor o un noble de la tribu, cuando da protección a alguien, digamos que nadie puede atacarle.
había algunos sahaba, algunos compañeros que no tenían esa protección, que eran los débiles y pobres de los sahaba, y son aquellos a los que el profeta, la paz sea con él, les recomendó, les ordenó para proteger su vida de emigrar a Abisinia. No obstante, los grandes sahaba, que eran o nobles o protegidos por nobles, digamos, según las leyes tribales, pues sí que esperaron hasta la inmigración. La inmigración viene a raíz de una persecución que ya amenazaba, porque ya mataban a personas, ya se empezaba no solo a encerrarles, ya no solo a castigarles, ya no solo a boicotearles, sino llegó el asunto hasta el asesinato mismo. Y la inmigración, justo el día de la inmigración, los enemigos del Islam, de Quraysh, habían ido a matar al profeta mismo, la paz sea con él, ¿no? Es decir, una ya vez se había que... planteado Sí. como recurso final, Sí. que por desgracia es lo que se ha vivido, lo que se vive hoy día, lo que se seguirá viviendo hasta el final de los tiempos. No hay más que irse, por ejemplo, a Siria. Si era el pueblo mismo que se ha rebelado porque ya está harto, está cansado de vivir bajo el azote de este gobierno criminal y miserable, y ya pues lo único que le queda y es ya lo que están sacando, que es lo que tiene dentro, porque todo lo que tienen es basura, pues matar a su propia gente. No tienen escrúpulos ninguno para hacerlo. Y es lo que ha pasado con Quraysh, porque también el profeta Salam era de Quraysh. de otra kabila, de otro tipo, pero no dejaba de ser de la gente de Quraysh. Y al final, como habían intentado camelarse un poco a su tío Abu Talib y a través de algunas palabras diciéndole si Mohammed quiere dinero, le vamos a dar dinero, si quiere poder, le vamos a dar poder, si quiere mujeres, le vamos a dar mujeres, le vamos a dar todo lo que pida, pero que pare con que sea nuestro rey, el más rico entre nosotros. Pero, subhanallah, mira cómo el profeta, la paz sea con él, a pesar de que él también sufría la persecución, le viene un compañero que se llama Khabbab ibn al-Arath, la paz sea con él, Allah esté complacido con él, viene a quejarse y dice: oh profeta, pide a Dios que nos saque de esta, que nos libere, que acabe con estos que nos hostigan, con nuestros verdugos. Y evidentemente la súplica del profeta es respondida por Allah, pero aún así no lo hizo. Le dijo unas palabras para que los sahaba tengan paciencia y perseveren, y evidentemente nosotros también, los musulmanes de hoy, y todos los pueblos oprimidos, todas las personas que sufren injusticia, que es no apresurarse, no impacientarse, no desesperarse. Le dice el profeta Sassam y le recuerda lo que les pasó a pueblos anteriores a los musulmanes y, por ejemplo, a los propios cristianos. En los primeros tiempos les dice el profeta Sassam, le dice a ese compañero: los que nos precedieron no solo les mataban, sino que se les ponía debajo de la tierra, se dejaba solo la cabeza a ras del suelo y luego se les arrancaba. Y había personas a quienes peinaban con peines de hierro para despellejarles. Es decir, es un sufrimiento y una tortura sí, brutal. Pero el profeta, ¿cómo termina? Dice: los anteriores sufrían más que vosotros, pero vosotros, walakinnakum qaumun tasta'jilun, sois gente que tiene impaciencia, que se desespera rápidamente. Sí, porque además no es porque el profeta sallallahu alaihi wasallam no quisiera darles esa apertura, porque podría hacerlo. Además, él sabía que iba a venir esa apertura porque tenía la confianza en Allah, ese yaqín de que esa apertura va a venir, sino hacerles y transmitirles esa conciencia de que tienen que ser pacientes porque todavía no ha acabado la lucha. Es decir, que emigrarse a Medina no significa, y no significó que luego iban a encontrar la absoluta paz, ¿no? En Medina tuvieron otras batallas, aparecieron aquella gente que luego se conoció como el munafiqún, los hipócritas, y siguieron y tuvieron que enfrentarse a muchas otras pruebas. Y no solo esto, y esto es lo importante que aquí debemos recalcar, ellos más que nadie tenían que aferrar en lo más adentro de su ser la paciencia, porque iba a ser la mejor generación de los musulmanes y quienes estaban obligados a transmitir el Islam al resto del mundo. Entonces no solo iban a encontrar pruebas en Meca, que las encontraron, no solo las iban a encontrar, que también las encontraron en Medina, sino luego en el resto del mundo, porque salieron a Oriente Medio, norte de África, y a todo el mundo se extendieron y ahí encontraron lo que se encontraron. Y necesitaban de esa paciencia, esa perseverancia. Sí, y por eso son una generación que, según Sayyid Qutb, que Allah tenga misericordia de él, lo llamó la generación única, el Jailul Farid, por
la excelencia de cómo realmente cumplieron con el Islam y la ejemplaridad fueron ideales, siendo humanos, teniendo sus debilidades, etcétera, fueron probados por Allah subhanahu wa ta'ala durante la época del profeta y durante toda su vida. Y otros sabios que me inclino ya más por esa opinión, que es la generación eterna, más que única, porque se puede repetir. Es decir, los musulmanes no se pueden privar en algún momento en que Allah subhanahu wa ta'ala les bendice con ser como los sahaba. La generosidad de Allah y la misericordia son enormes y en cualquier momento, y hemos visto ejemplos en la historia de los musulmanes de personas que llegaban al nivel de los sahaba, pero no como una generación como tal. De ahí que el ejemplo son realmente una generación eterna para siempre. Claro, tenían al mejor maestro, al que empezaba por sí mismo, al que daba ejemplo, que era el profeta, la paz y las bendiciones con él. Los sahaba, a pesar de las dificultades, con su gran fe, con su gran amor a Allah y a su profeta, sobre todo al mensajero de Allah, les hacía superar todas estas dificultades. De ahí que aferrarse a Allah subhanahu wa ta'ala es lo que hará que, haciendo una especie de paralelismo, hoy día que los musulmanes están sufriendo muchísimo. También otros pueblos, injusticias, guerras, ocupación, invasiones. Palestina desde hace 60 y pico años, mínimo, porque los planes en Palestina son anteriores. Es decir, la ocupación fue progresiva, pero digamos oficialmente desde la división injusta de Palestina en el 67, digamos, desde el 48, el año 48. Desde entonces, mira, Palestina, tenemos Afganistán 2 veces, tenemos Irak 2 veces, el resto de países, pueblos oprimidos, regímenes pro-imperialistas. Es decir, ante tanta injusticia, no hay que desesperarse tampoco. No, lo que invita el Islam en todo momento, y es una línea que ha querido transmitir el imam a lo largo del khutbah, a lo largo de su discurso, es que uno no debe de perder en ningún momento la paciencia. Podemos estar en la peor de las dificultades, eso le puede pasar a cualquiera, pero si uno pierde la paciencia, le puede llevar a cometer cualquier cosa que no es de la complacencia de Allah, y es el ejemplo final que ha puesto el mismo imam de hoy en el khutbah, cuando ha citado la toma de rehenes, la toma de civiles inocentes por aquellos que predican ser liberadores de ciertas tierras y que actúan en nombre del Islam por estas ocupaciones y por estas dificultades ante las que se encuentran. Entonces, cuando uno pierde la paciencia y no sabe realmente controlarse y saber analizar realmente qué es lo que tiene que dar de sí en cada momento, según aquello que le manda el Islam, pues puede cometer una barbaridad y pensar que incluso está actuando correctamente porque está viviendo una injusticia, y eso nadie se lo puede negar. Pero incluso en momentos de injusticia el Islam nos ha enseñado modos de actuar. No puede actuar uno como quiera, porque en el Islam no existe el fin, ¿cómo se dice? Justifica los medios. Sí. Evidentemente esta paciencia, esta perseverancia no viene así como así, ¿no? Viene de fortalecer esa relación con Dios y creer realmente que después y antes de todo, antes de nada y después de todo, es designio de Allah, es una voluntad de Allah, y lo que tiene que hacer uno es primero tener mucha fe en Dios, paciencia y seguir las reglas que el propio Islam indica. Es decir, uno no porque esté desesperado por una injusticia le dé derecho a cometer otra injusticia, ¿no? Que es el caso de tomar rehenes civiles, y podríamos ampliar un poco el tema no solo a toma de rehenes, sino al propio terrorismo. Es decir, se cometen actos terroristas en muchas partes, entonces, y a lo que se llama injustamente, y lo subrayo, injustamente terrorismo islámico, cuando el Islam jamás se podría ni se ha de poner junto a la palabra terror, porque son todo lo contrario. El Islam, entre sus significados, es la paz. No es la misma raíz del Islam. Islam es la raíz salama, que significa también salam, que significa paz. Pero injustamente y por varias razones, están los medios de comunicación y quienes quieren atacar a los musulmanes de forma pensada y con conciencia y a conciencia,
pero también por culpa de algunos musulmanes. Es decir, estos musulmanes que se dicen ser musulmanes y que defienden cierta causa musulmana, pero que luego cometen barbaridades. Es decir, Sí, aquí sobre el concepto del terrorismo yo aconsejaría a la gente que leyese un autor estadounidense muy conocido que es Noam Chomsky y que habla del fenómeno, del concepto del terrorismo. Y ahí descubrirá, se sorprenderá de cómo surge y por qué surge y que también hay, como siempre, muchos intereses para utilizar cierta terminología y luego malsinar una comunidad para intereses. Cuando terrorismo de por sí existe en todo el mundo. Cualquier gobierno, cualquier persona puede cometer un acto delictivo y según será la envergadura de ese acto puede llegar a lo que es hoy día se conoce, se ha extendido como ese terrorismo, ¿no? Como esa... hombre, sobre todo teniendo en cuenta, y esto es un poco a nivel mediático, nunca encontramos terrorismo seguido de un adjetivo de otra religión o ni siquiera de otra ideología, sino decimos terrorismo y seguimos diciendo la organización que lo comete. No hace falta ni decir, pero en el caso de los musulmanes, cuando son unos, por llamarse Mohamed o por llamarse Ali o por llamarse de un nombre árabe, ya se le pone el calificativo islámico y eso ya es una injusticia y una estigmatización de toda una comunidad. Sí, sobre todo el hecho de generalizar y generalizar. estigmatizar una comunidad por el acto que pueda cometer una persona, cuando eso es totalmente injusto en sí mismo. Y también sabiendo que los propios musulmanes sufren del terrorismo de esas personas, las mismas mentes, pero además de otro terrorismo peor todavía, que es el de los estados, de ocupaciones directas, de invasiones, de matanzas de por mayor, y aún así lo llaman efectos colaterales, ¿no? No importa la vida de un afgano, no importa la vida de un iraquí, no importa la vida de un pakistaní, ni de un palestino. Entonces, y además, si indagamos un poco más, a lo mejor eso depende, próximas... como decía un amigo mío, depende de tu foto en qué pasaporte está. Exacto. Sí, eso por desgracia es, sí, es lo que se da hoy día. Aunque últimamente con que te llames con nombre musulmán, aunque tengas pasaporte... Sí, pero bueno, de todos modos, la línea que ha seguido el imam, volviendo un poco al tema que estábamos viendo ahora, es cómo ha citado el año de la tristeza, los años de boicot que vivieron el profeta Sallam y los musulmanes, también la historia de José, cómo José, por envidia de sus propios hermanos, conspiran y maquinan para darle muerte. A que sale un hermano que tiene un poco de taco y dice no, dejémosle abandonado en un sitio y que ya lo cogerá alguien y se lo llevará. Y entonces lo que nos enseña, lo que nos ha querido citar y transmitir el imam y que es lo que nos enseña el Islam es que uno debe tener paciencia primero consigo mismo, porque es una persona débil, sabe que todos sabemos nuestras debilidades, nuestras inclinaciones, nuestros fallos. Entonces, lo primero que tenemos que corregir es en nosotros mismos, pero luego también tenemos que ser pacientes con quienes nos rodean, con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros cercanos, con todo el mundo, para que vean que ante una circunstancia mala, la actitud que vamos a tomar siempre es la de estar tranquilos y analizar las cosas con sobriedad, es decir, no en cuanto pase cualquier cosa nos pongamos a temblar y a pensar mal y a decir qué va a ser de mí, no. Estamos mal, vale, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es el camino que tenemos que tomar? Y esa es la actitud que nos enseña el Corán, que es la de los profetas, tanto con el profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam, con todos los que le precedieron, y eso parte del hikmah, de la sapiencia con la que Alá revela estas casas, estos relatos, para que el propio profeta vea en esta gente, en estos hermanos suyos que fueron los profetas, cuál fue siempre su actitud. La actitud siempre fue la de ser paciente, la de ser perseverante y sobre todo encomendarse en todo momento a Alá, porque sabían que Alá estaba con ellos y que no les iba a dejar. Y sobre todo, y todo eso gracias, lo da la fe en Allah subhanahu wa ta'ala, pero también además los profetas dan un paso más allá, que es la indulgencia, que es la de perdonar. Es decir, a pesar, por ejemplo, en el caso del profeta Mohammed, la paz sea con él, es perseguido en Meca, se asesinan a sus seguidores, tiene que abandonar su ciudad natal, que ama mucho, a otra ciudad,
Y aún así cuando conquista su propia ciudad, cuando viene la gente y dicen, ¿qué crees? Les dice el profeta, ¿qué crees que voy a hacer con vosotros? Le dicen, bueno, eres un generoso, hijo de un generoso, así que no vas a vengarte de nosotros ni vas a hacer justicia. Y entonces el profeta les dijo, pues así es, sois libres, ¿no? Sois libres, idhabu fa antum at-tulaqa, id, que sois libres. Lo mismo hace el profeta José, la paz sea con él, es decir, sus hermanos le meten en el pozo, en el aljibe, lo abandonan ahí, y aún así después vuelven una vez que Allah, digamos, le ha puesto en una situación y en una posición muy elevada, vienen rogándole ayuda, no les dice que no os las merecéis, no les dice iros, no, sino que les da lo que quieren y además sin nada a cambio, porque ellos venían a darle, digamos, cosas a cambio de hacer negocio, de comprar alimentos. No, les devuelve sus bienes y al mismo tiempo les da alimento. Y lo mismo, el mismo profeta José, vemos esta indulgencia de que la mujer le acusa falsamente, lo llevan a la cárcel injustamente, habiendo la prueba de que era inocente porque su camisa estaba rota por detrás y no por delante, que era sinónimo o prueba de que era él el perseguido y no al revés. Y aún así, cuando recuerda uno de sus compañeros en la cárcel de que podía leer los sueños, interpretarlos, y viene con el sueño del rey, no le dice, oh, mira, estoy injustamente aquí, por lo tanto, de mí no os vais a beneficiar, no. Les da la solución. Sí, no, eso es toda una constante a lo largo no solo del relato de José, de Yusuf alayhi salam, sino de todos los profetas, también como ha citado el caso de Ayub, el caso de Jacob también, de Jacobo, que pierde a su hijo, José, pensando, claro, que él sabe que no ha muerto, pero sabe que sus hermanos han maquinado contra él y le han hecho desaparecer, él no sabe dónde puede estar. Y aún así, como dice Fasabun Jamil, hay que tener una paciencia hermosa y adecuada con la que Allah quiere de nosotros en estas circunstancias que son penosas y que son difíciles, pero que también son un momento, y esto no lo debemos olvidar, son un momento que Allah, por misericordia suya, nos pone para que demos lo mejor de nosotros, de que somos capaces en muchas situaciones, en muchas circunstancias, de dar cosas que incluso nosotros pensamos que no podemos darlas. Entonces, si estas situaciones no se dan, no nos podemos conocer a nosotros mismos si no sabemos si realmente somos capaces o no. Y a veces en muchas de algunas coyunturas difíciles, uno a veces se sorprende a sí mismo y ve que da más de lo que él puede dar y es más paciente, y eso le ayuda para el futuro a tener más paciencia y más perseverancia ante otras cosas que se le puedan venir. Bueno, queridos hermanos, habiendo disfrutado de esta jutba y vivido con ella y con los comentarios de nuestro hermano Mansur, el imam Jazahullah Khairan, que Allah le recompense con el bien, hoy toca terminar, ya hemos terminado la jutba que tuvo como tema central la paciencia y la perseverancia. Los fines no justifican los medios. El musulmán es paciente, es perseverante, tiene fe en Allah subhanahu wa ta'ala, no se desespera, no justifica su desesperación por muy justificada que esté con la violencia y utilizando malas maneras, tomando rehenes inocentes o atacando a gente civil inocente. Esto si es algo, es sinónimo de falta de fe y de convicción en realmente lo que dice defender. El Islam es la religión de la paciencia, nos enseña la paciencia y la perseverancia y evidentemente a ser modélicos, a ser ejemplares tanto en los buenos momentos como en los malos, y especialmente en los malos, que es donde hay que tener realmente paciencia y perseverancia. Aptitudes y virtudes que solo se pueden obtener con mucha fe, creyendo realmente en Allah subhanahu wa ta'ala y amando profundamente a su mensajero Muhammad, la paz sea con él, que es quien realmente nos enseña la guía a seguir, a ser pacientes, a ser perseverantes, a ser no violentos. Ciertamente Allah recompensa por la no violencia lo que no recompensa por la violencia. Les emplazo, inshallah subhanahu wa ta'ala, al próximo viernes. Les recuerdo que pueden escribirnos a nuestra página de Facebook, que es
la Jutba de la Meca, y nos pueden escribir comentarios, sugerencias, lo que ustedes vean oportuno, o escribirnos también al email que es la Jutba de la Meca, todo seguido, @cordobainternacional.tv. Son bienvenidas todas vuestras opiniones, vuestras sugerencias e ideas. Reciban de aquí un saludo muy cordial y fraternal, deseándoles lo mejor en mi nombre y en el nombre del hermano Mansur. Hasta el próximo viernes, inshallah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paz sea con ustedes. Hasta el próximo viernes. وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم